Mamá, tienes hasta mañana para salir de nuestra casa o llamaré a la policía, me dijo mi hija Rosalía por teléfono, con esa voz fría que jamás pensé escuchar dirigida hacia mí. Nuestras casa, había dicho, como si los 40 años que llevaba pagando esa hipoteca no significaran nada, como si las noches sin dormir trabajando doble turno para mantener ese techo no hubieran existido, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, mientras ella continuaba hablando como si estuviera dando instrucciones a una empleada doméstica. Eduardo ya habló con el abogado, mamá. Todo está en orden. Puedes llevarte tu ropa, nada más. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa de la cocina con un sonido seco que resonó en el silencio de mi casa vacía. Mi casa. Nuestra casa, según ella. Durante 65 años había creído que conocía a mi hija, que sabía distinguir entre el amor verdadero y la manipulación. Pero ahí estaba yo, sentada en mi cocina, descubriendo que la mujer que había criado con tanto sacrificio había estado planeando quitarme todo, mientras yo seguía cocinando para ella cada domingo. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó con esa llamada. Comenzó 6 meses antes, en una tarde de domingo aparentemente perfecta, cuando Rosalía llegó a casa con Eduardo y esa sonrisa que ahora entiendo que nunca fue genuina. Yo había pasado toda la mañana preparando su comida favorita, ese arroz con pollo que le encantaba desde pequeña. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, esa de porcelana que había heredado de mi madre y que solo sacaba en ocasiones especiales. Las cortinas recién lavadas dejaban pasar la luz dorada de la tarde y el aroma de la canela que había puesto en el postre llenaba toda la casa. «Qué rico huele, mamá», me dijo Rosalía, pero había algo en su voz que no encajaba. Una distancia que yo achaqué al cansancio del trabajo. Eduardo, como siempre, se quedó callado, observando cada detalle de la casa con esos ojos que ahora sé que estaban calculando, evaluando, midiendo cada centímetro de lo que consideraba su futuro. Yo los veía como la familia perfecta. Mi hija, finalmente casada, estable, visitándome regularmente. ¡Qué ciega estuve! Durante la cena, mientras yo servía el segundo plato, Eduardo hizo un comentario que debería haberme alarmado. «Esta casa es muy grande para una sola persona, doña Ivonne. ¿No se siente sola aquí?». Lo dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, mientras cortaba la carne con movimientos precisos. Rosalía no dijo nada, pero vi cómo intercambiaron miradas rápidas, como si hubieran ensayado esa conversación. Yo respondí lo que cualquier madre orgullosa respondería, que la casa tenía espacio para todos, que siempre habría lugar para ellos si alguna vez lo necesitaban. ¡Qué ironía! Les estaba entregando las llaves de mi propia destrucción. Esa noche, después de que se fueron, me quedé recogiendo los platos y notando pequeños detalles que habían pasado desapercibidos durante la cena. Eduardo había estado mirando los marcos de las ventanas, como si calculara su valor. Había preguntado por el año de construcción, por las reformas que había hecho, por el sistema de calefacción. Rosalía había estado inusualmente interesada en saber dónde guardaba mis documentos importantes, preguntando si tenía todo organizado, por si acaso algo pasaba. Debería haber prestado atención a esas señales. Los domingos siguientes se convirtieron en una rutina que ahora entiendo estaba cuidadosamente orquestada. Rosalía llegaba siempre con Eduardo, siempre con esa sonrisa que creí maternal, pero que era pura actuación. Yo seguía cocinando con el mismo amor de siempre, poniendo la mesa con mis mejores manteles, comprando los ingredientes más frescos del mercado, porque quería que esos momentos fueran perfectos. Qué ingenua fui pensando que el amor podía comprarse con arroz con pollo y postres caseros.
Eduardo había comenzado a comportarse como si ya viviera aquí. Se sentaba en el sillón de mi difunto esposo, sin pedir permiso. Cambiaba los canales de televisión como si fuera suyo. Y había empezado a hacer comentarios sobre las cosas que necesitaban arreglarse en la casa. «Este grifo gotea mucho, doña Ivonne. Habría que cambiarlo», decía mientras abría y cerraba las llaves de la cocina con familiaridad sospechosa. «Las ventanas de arriba tienen las bisagras oxidadas. Es un problema de seguridad». Rosalía lo secundaba siempre. «Mamá, Eduardo tiene razón. Esta casa necesita mantenimiento y tú ya no puedes con todo», lo decía con esa voz condescendiente que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños. Como si mis 65 años me hubieran convertido en una incapacitada mental. Yo asentía, agradecida de tener una hija tan preocupada por mi bienestar, tan atenta a los detalles que yo pudiera pasar por alto. Un domingo, Eduardo llegó con una carpeta llena de papeles. «Doña Ivonne, traje algunos formularios que deberían firmar las personas mayores. Es para tener todo en orden. Por si acaso». La carpeta olía a nuevo, como si hubiera sido comprada especialmente para la ocasión. Los documentos tenían ese aspecto oficial que intimida, llenos de términos legales que yo no entendía completamente. «Es solo una precaución», insistía, mientras señalaba líneas específicas. «Aquí firma, aquí pone la fecha, aquí su número de identificación». Rosalía estaba sentada a mi lado, tocándome el brazo de vez en cuando, usando ese tono suave que reservaba para convencerme. «Es importante, mamá. Eduardo se tomó la molestia de conseguir todos estos papeles para protegerte. No queremos que tengas problemas legales si algo te pasa». «¿Problemas legales?» Como si yo fuera una criminal por envejecer en mi propia casa. Firmé 3 documentos esa tarde. Eduardo guardó todo cuidadosamente en su carpeta nueva, y Rosalía me preparó un té, mientras me decía lo orgullosa que estaba de tener una madre tan responsable. Me fui a dormir esa noche sintiéndome protegida, cuidada, rodeada de amor familiar. Qué estúpida fui. Las visitas se volvieron más frecuentes después de eso. Ya no solo los domingos. Eduardo aparecía entre semana, siempre con alguna excusa. Revisar el termostato, medir las habitaciones para un proyecto que tenía en mente, comprobar el estado de las tuberías. Llegaba con herramientas, con cintas métricas, con esa confianza que solo tienen los hombres que se sienten dueños de los espacios que habitan. Rosalía comenzó a hablar de sus problemas económicos, sutilmente al principio, luego con más insistencia. «El alquiler de nuestro apartamento subió muchísimo, mamá. No sé cómo vamos a hacer». Se secaba los ojos con el pañuelo que siempre tenía a mano, perfectamente doblado, como si hubiera ensayado el gesto. «Eduardo está buscando trabajos extras, pero la situación está muy difícil. Yo les ofrecí dinero, por supuesto. 1000 pesos. Aquí, 500 allá. Pequeñas cantidades que no parecían significativas, pero que sumadas representaban una parte considerable de mi pensión. «Es solo hasta que nos estabilicemos», me prometía Rosalía cada vez. «Te lo devolvemos el mes que viene». El mes que viene nunca llegaba, pero yo nunca se lo reclamé porque una madre no le cobra intereses al amor. Una tarde, mientras Eduardo medía las ventanas del segundo piso, encontré a Rosalía en mi habitación, revisando mis cajones. Estaba buscando aspirinas para el dolor de cabeza. Me explicó con esa sonrisa inocente que había perfeccionado. Pero yo sabía dónde guardaba las aspirinas, y no era en el cajón donde guardaba mis documentos personales. «Mamá, deberías organizar mejor tus papeles importantes. ¿Qué pasaría si hay una emergencia y nadie puede encontrar tu testamento o tus pólizas de seguro?» Tenía razón, pensé. Siempre tenía razón.
Era una hija preocupada, responsable, que quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa misma noche reorganicé todos mis documentos en una caja nueva, bien etiquetada, y le dije dónde la guardaba. «Por si acaso», le dije repitiendo sus propias palabras. «Por si acaso». Esas 2 palabras se convirtieron en la banda sonora de mi destrucción. Fue durante el 4.º mes cuando comencé a notar que algo no encajaba del todo. Pequeñas cosas que mi mente trataba de justificar, pero que mi instinto registraba como señales de alarma. Eduardo había conseguido una copia de mi llave, según él, para poder entrar en caso de emergencia cuando yo no estuviera. «Es por seguridad, doña Ivonne. ¿Qué pasa si se cae y no puede llegar a la puerta?» Rosalía había asentido enérgicamente, como si la idea fuera genial. Yo les había entregado la llave sin dudar, sintiéndome afortunada de tener una familia tan preocupada por mi bienestar. Pero empecé a encontrar cosas fuera de lugar cuando regresaba del mercado. La puerta del estudio ligeramente abierta cuando recordaba haberla cerrado. Papeles en mi escritorio en un orden diferente al que los había dejado. La silla de mi computadora en una posición distinta. Cuando les preguntaba, siempre tenían explicaciones perfectas. Eduardo había venido a revisar una gotera que había notado la semana anterior. Rosalía había pasado a buscar un libro que había dejado olvidado. Siempre había una razón lógica. Siempre había una sonrisa tranquilizadora. Una mañana encontré a Eduardo en mi cocina cuando bajé a desayunar. Estaba revisando mis facturas, las que yo dejaba organizadas en una canasta sobre la mesa. «Buenos días, doña Ivonne. Espero que no le moleste que haya entrado. Rosalía me pidió que viniera a revisar el recibo de la luz porque le pareció muy alto. Tenía mis papeles en las manos como si fueran suyos, leyendo cada línea con la concentración de un contador. Efectivamente, está pagando mucho. Tal vez podríamos cambiar a mi nombre algunos servicios para conseguir mejores tarifas». La propuesta sonaba sensata. Eduardo trabajaba en una empresa de servicios públicos. Conocía el sistema mejor que yo. Sería temporal, me explicaba mientras doblaba cuidadosamente mis facturas. Solo hasta conseguir las tarifas preferenciales. Después, podemos volver a ponerlo a su nombre. Rosalía llegó justo cuando él terminaba de hablar, como si hubieran coordinado el momento. «Es una idea brillante, mamá. Eduardo siempre encuentra maneras de ahorrar dinero». Firmé los papeles esa misma semana. El gas, la luz, el teléfono, internet. Todo pasó al nombre de Eduardo temporalmente. El ahorro fue inmediato y significativo, lo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Una vez más, mi yerno había demostrado ser un hombre práctico y generoso, dispuesto a usar sus contactos profesionales para ayudar a una suegra que apenas conocía. Pero fue entonces cuando comenzaron las conversaciones sobre mi edad. Rosalía había desarrollado una preocupación repentina por mi estado mental. «Mamá, ayer me dijiste que habías pagado el supermercado con tarjeta, pero cuando revisé tu estado de cuenta, había sido en efectivo». Lo decía con esa voz suave y preocupada que usan los doctores cuando dan malas noticias. «También te olvidaste de nuestra cita del martes pasado. Estuve esperándote 2 horas». Yo no recordaba haber faltado a ninguna cita, pero últimamente mi memoria parecía jugármelas. Los nombres se me confundían a veces. Las fechas se mezclaban en mi cabeza. 65 años no son pocos. Y el estrés de vivir sola en una casa tan grande tal vez estaba afectándome más de lo que quería admitir. «Es normal a tu edad, mamá», me consolaba Rosalía. «Pero deberíamos pensar en opciones para cuando las cosas se pongan más difíciles». Eduardo comenzó a traer folletos de residencias para adultos mayores. Lugares bonitos, con jardines cuidados y personal, las 24 horas. «Solo para que veas las opciones disponibles, doña Ivonne. No es que tenga que decidir ahora,
Pero es bueno estar informada. Los folletos se acumulaban en mi mesa de centro, cada uno más tentador que el anterior. Actividades recreativas, atención médica especializada, comidas balanceadas, compañía constante de personas de mi edad. «Mira mamá», me decía Rosalía, señalando fotografías de ancianos sonrientes jugando cartas y pintando acuarelas. «Tienen biblioteca, sala de ejercicios, incluso un jardín donde puedes plantar tus flores favoritas. Todo se veía perfecto, demasiado perfecto. Pero había un detalle que me incomodaba sin saber por qué. En todas las fotografías, los ancianos parecían estar actuando para la cámara, con sonrisas demasiado amplias y miradas demasiado vacías. Una tarde, mientras Eduardo fotografiaba las habitaciones de la planta alta para el seguro, descubrí algo que me heló la sangre. En la pantalla de su teléfono, antes de que pudiera guardarlo, vi un mensaje de Rosalía que decía: «¿Ya tienes las fotos de todos los cuartos? El tasador viene el viernes». Tasador. ¿Por qué necesitarían un tasador si yo no había mencionado vender la casa? Cuando le pregunté, Eduardo me explicó que era parte del proceso del seguro. Necesitan saber el valor actual de la propiedad para ajustar la póliza, doña Ivonne. Es rutinario. Su explicación sonaba lógica, pero algo en su tono me hizo dudar. Esa noche, después de que se fueron, revisé mis pólizas de seguro. Estaban todas al día, todas con valores actualizados del año anterior. No había razón para una nueva tasación. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes: revisar mi estado de cuenta bancario con lupa. Lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. Los números en mi estado de cuenta no mentían, aunque yo hubiera preferido que lo hicieran. Durante los últimos 4 meses, había retiros que yo no recordaba haber hecho. 500 pesos aquí, 300 allá. Pequeñas cantidades que, por separado, parecían insignificantes, pero que sumadas representaban casi la mitad de mi pensión mensual. Todos los retiros estaban hechos en cajeros automáticos, cerca de la casa de Rosalía y Eduardo. Todos en horarios en los que yo estaba durmiendo o viendo televisión en casa. Revisé mi cartera con manos temblorosas. Mi tarjeta de débito estaba ahí, pero recordé que la semana anterior Rosalía me había pedido prestada para una emergencia en el trabajo. «Te la devuelvo en la noche, mamá. Es solo que se me olvidó la mía en casa». Esa noche llegó muy tarde, después de las 11, cuando yo ya estaba en pijama. Me devolvió la tarjeta con un beso en la frente y una caja de mis galletas favoritas. «Gracias por salvarme, mamá. Eres la mejor». Las galletas ahora sabían a traición en mi memoria. Llamé al banco al día siguiente, fingiendo ser una anciana confundida que necesitaba aclarar algunos movimientos en su cuenta. La empleada fue muy amable, muy paciente. «Señora Ivonne, todos estos retiros fueron hechos con su tarjeta y su clave personal. ¿Está segura de que no los realizó usted?» Estaba segura. Pero, ¿cómo podía explicarlo sin sonar como una vieja paranoica? ¿Cómo podía acusar a mi propia hija sin pruebas contundentes? Cambié mi clave esa misma tarde. Elegí una combinación que solo yo conocía: la fecha de nacimiento de mi difunto esposo. Números que Rosalía nunca había sabido porque nunca le había interesado la historia de mis padres. Pensé que había solucionado el problema, que había recuperado el control de mi dinero. Qué ingenua seguía siendo. 2 días después, Rosalía apareció en casa con los ojos rojos y un pañuelo arrugado en la mano. «Mamá, tengo algo que contarte». Se sentó en el sofá junto a mí, tomó mis manos entre las suyas y me dio la noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. «Es un embarazo de alto riesgo», me explicó entre sollozos, que ahora sé que eran completamente falsos. «El doctor dice que necesito reposo absoluto.
que no puedo trabajar, que tengo que estar en un ambiente tranquilo y sin estrés. Mi corazón se llenó de alegría y terror al mismo tiempo. Iba a ser abuela. Mi nieto o nieta estaba creciendo dentro de mi hija, y ella necesitaba mi ayuda más que nunca. «Por supuesto que puedes quedarte aquí», le dije antes de que pudiera pedírmelo. «Esta casa es tu casa. Siempre lo ha sido». Eduardo llegó esa misma noche con 2 maletas grandes y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es solo temporal, doña Ivonne, hasta que pase el período crítico del embarazo». Se instalaron en la habitación de invitados como si hubieran estado planeando esa mudanza durante semanas. Todo encajaba perfectamente. Sus ropas, sus productos de baño, incluso un humidificador especial que, según Eduardo, era esencial para embarazos de riesgo. La rutina de la casa cambió completamente. Rosalía necesitaba silencio absoluto para descansar, así que yo dejé de poner música mientras cocinaba. Eduardo necesitaba espacio para trabajar desde casa, así que convertimos mi estudio en su oficina temporal. Los muebles se movieron, las decoraciones se guardaron, mis fotografías familiares fueron reemplazadas por equipos de trabajo y documentos que él clasificaba en archivadores metálicos. «Es importante mantener todo organizado», me explicaba mientras reorganizaba mis propios papeles. «Especialmente ahora que vas a ver un bebé en la casa. No podemos tener documentos importantes desperdigados por todas partes». Tenía razón, por supuesto. Siempre tenía razón. Mis documentos estaban mejor organizados en sus archivadores que en mis cajones desordenados. Pero fue durante la 3ª semana de convivencia cuando descubrí algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi hija. Estaba buscando aspirinas en el botiquín del baño cuando encontré una caja de pastillas anticonceptivas a nombre de Rosalía. La fecha de la receta era de la semana anterior. Pastillas anticonceptivas para una mujer embarazada de 2 meses. Confronté a Rosalía esa misma noche, con la caja en mi mano y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «¿Puedes explicarme esto?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Su reacción fue inmediata y perfectamente calculada. Comenzó a llorar de esa manera desgarradora que había perfeccionado desde pequeña, con sollozos que parecían salir del alma. «Mamá, el doctor me las recetó para regular las hormonas del embarazo», me explicó entre lágrimas. «Es un tratamiento especial para embarazos de alto riesgo. Pensé que sabías que algunos doctores usan anticonceptivos con fines medicinales». Eduardo apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. «Doña Ivonne, es verdad. Es un protocolo médico poco común, pero efectivo. Mi prima pasó por lo mismo cuando estuvo embarazada». Sus explicaciones sonaban lógicas. Yo no era doctora, no conocía todos los tratamientos médicos modernos. Tal vez estaba siendo demasiado suspicaz, demasiado desconfiada con mi propia hija. Me disculpé por haber dudado. Les preparé un té y me fui a dormir sintiéndome culpable por haber cuestionado su palabra. Pero esa noche no pude dormir. Algo en mi interior había despertado. Una alarma silenciosa que llevaba meses tratando de hacerse escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, decidí hacer algo que no había hecho en años. Investigar por mi cuenta. La computadora de mi habitación había estado juntando polvo durante meses, pero esa noche la encendí con dedos temblorosos y una determinación que no había sentido en años. Internet era un territorio extraño para mí, pero mi nieta Rebeca me había enseñado lo básico antes de irse a estudiar al extranjero. «Abuela, solo tienes que escribir lo que quieres buscar aquí», me había explicado señalando la barra del navegador. Qué irónica resultó ser esa lección. Busqué información sobre el uso de anticonceptivos durante el embarazo. Página atrás,
página confirmaba lo que mi instinto ya sabía. Ningún doctor responsable receta pastillas anticonceptivas a una mujer embarazada. Los riesgos para el feto son enormes, y los supuestos beneficios hormonales que Rosalía había mencionado simplemente no existían. Mi hija me había mentido en la cara, con lágrimas falsas y explicaciones médicas inventadas. Pero eso era solo el comienzo. Durante las siguientes 3 horas, navegué por un mundo de información que me abrió los ojos de manera brutal. Busqué sobre fraudes familiares, sobre estafas con propiedades, sobre señales de advertencia que había estado ignorando durante meses. Todo encajaba con una precisión aterradora. En una página sobre protección de adultos mayores, encontré una lista de comportamientos sospechosos que me heló la sangre. Familiares que se mudan repentinamente a la casa del anciano, cambios inexplicables en documentos financieros, aislamiento gradual de otros familiares y amigos, control progresivo sobre las finanzas personales. Era como si hubieran escrito mi historia paso a paso. Decidí hacer algo más. Busqué el perfil de Facebook de Rosalía, algo que nunca había hecho porque respetaba su privacidad. Lo que encontré me quitó el aliento. Durante las últimas semanas, había estado publicando fotos de la casa como si fuera suya, arreglando mi nuevo hogar. Decía una publicación junto a una foto de mi sala redecorada. Eduardo instalando nuevas cortinas en nuestra habitación. Acompañaba otra imagen de mi dormitorio de invitados. Nuestra habitación, mi nuevo hogar. Como si yo hubiera desaparecido de mi propia vida. Los comentarios de sus amigas eran aún más reveladores. ¡Qué hermosa casa te conseguiste! Se nota que Eduardo es un buen proveedor. Por fin tienes el hogar que mereces. Rosalía respondía a todos con corazones y caritas sonrientes, nunca mencionando que era la casa de su madre, nunca aclarando que se habían mudado temporalmente por su embarazo. Pero lo peor estaba en sus historias de Instagram. Videos de ella, paseando por mi jardín como si fuera una estrella de reality show, mostrando su nueva cocina con mis electrodomésticos, haciendo tours virtuales de su casa para amigas que comentaban lo afortunada que era. En uno de los videos, la cámara capturó brevemente a Eduardo, organizando papeles en mi escritorio. Documentos que reconocí como míos, pero que él manejaba con la familiaridad de quien tiene derecho sobre ellos. El último video me partió el corazón. Rosalía estaba en mi habitación, la que había sido mía y de mi esposo durante 40 años, probándose mi joyería frente al espejo de mi tocador. Heredé algunas piezas hermosas, decía mientras se ponía el collar de perlas que mi esposo me había regalado para nuestro 20º aniversario. Heredé, como si yo ya estuviera muerta. Bajé las escaleras en pijama y zapatillas, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que había captado la cámara de Rosalía. Mi escritorio estaba completamente reorganizado. Mis documentos personales ya no estaban en los cajones donde los había guardado durante años. En su lugar, había carpetas nuevas con etiquetas escritas en la letra de Eduardo. Seguros, propiedades, finanzas, legal. Abrí la carpeta marcada como legal, con manos que temblaban incontrolablemente. Dentro encontré copias de documentos que reconocí y otros que jamás había visto. Mi testamento estaba ahí, pero había anotaciones en los márgenes con letra de Eduardo. También había formularios en blanco de transferencia de propiedades, documentos de poder notarial y algo que me hizo tambalear. Una evaluación psicológica a mi nombre que nunca había autorizado. El documento estaba fechado de la semana anterior y concluía que yo mostraba signos evidentes de deterioro cognitivo y pérdida de capacidad para tomar decisiones financieras importantes. Estaba firmado por un doctor cuyo nombre no reconocía, con un sello que parecía oficial. ¿Cuándo había tenido esa evaluación?
¿Cómo era posible que existiera un documento así sin que yo lo supiera? En el fondo de la carpeta encontré algo aún peor. Un contrato de venta de mi casa con fecha del mes siguiente. Mi firma estaba ahí, perfectamente imitada, junto a la de Eduardo como comprador. El precio era ridículamente bajo, menos de la mitad del valor real de la propiedad. En la sección de observaciones alguien había escrito: venta por necesidad médica, propietaria trasladándose a cuidado especializado. Cuidado especializado. Esas eran las palabras elegantes para el asilo donde planeaban internarme después de robarme mi casa. Volví a mi habitación sin hacer ruido, cerré la puerta con llave y me senté en mi cama a procesar lo que acababa de descubrir. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, la mujer por la que había sacrificado todo, estaba orquestando el robo más cruel que una persona puede experimentar: el robo de su propia vida. Pero ya no era la anciana ingenua que había firmado papeles sin leerlos. Algo había cambiado en mí durante esas horas de descubrimientos. Una frialdad calculadora había reemplazado al dolor maternal. Si querían jugar sucio, iba a demostrarles que una mujer de 65 años que había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a la viudez, también podía ser una adversaria formidable. Era hora de planear mi contraataque. Los siguientes días los viví en una doble realidad que me exigía una actuación digna de una actriz profesional. Durante el día seguía siendo la madre servicial y confiada que Rosalía y Eduardo esperaban ver. Les preparaba el desayuno, fingía preocuparme por el embarazo falso. Asentía cuando me explicaban los nuevos arreglos que habían hecho en mi casa para hacerla más funcional. Pero durante las noches, cuando creían que dormía, me convertía en una investigadora silenciosa que recopilaba pruebas de su traición. Compré un teléfono nuevo con dinero en efectivo que guardaba para emergencias, uno que ellos no conocían. Abrí una cuenta de correo electrónico nueva y comencé a fotografiar todos los documentos que Eduardo manejaba como suyos. Cada página falsificada, cada firma imitada, cada papel que demostraba el alcance de su plan. Trabajaba con la lámpara de mi mesita de noche, con las cortinas cerradas y la puerta con llave, como una espía en mi propia casa. El teléfono se convirtió en mi arma secreta. Grabé conversaciones cuando ellos creían que no estaba cerca. Capturé sus confesiones involuntarias cuando hablaban en voz baja en el jardín. Una noche escuché a Eduardo contándole a alguien por teléfono: la vieja ya firmó todo lo que necesitábamos. Para fin de mes estará en el asilo y nosotros tendremos la escritura de la casa. La vieja. Así me llamaba cuando pensaba que no lo escuchaba. Rosalía era aún más cruel en sus conversaciones privadas. Mi mamá está cada día más confundida, le decía a una amiga mientras yo fingía ver televisión en la sala. Ayer se le olvidó dónde había puesto las llaves y esta mañana preguntó 2 veces qué día era. Eduardo dice que es el momento perfecto para hacer el traslado al geriátrico. Ya encontró uno que acepta casos de demencia senil. Demencia senil. Habían decidido que tenía demencia senil para justificar su robo. Pero mi investigación más importante la hice sobre Eduardo. Usando la computadora durante las madrugadas, descubrí que tenía antecedentes que Rosalía desconocía o había decidido ignorar. Había estado casado 2 veces antes y en ambos casos se había divorciado justo después de conseguir propiedades o beneficios económicos significativos. Su primera esposa había perdido la casa familiar en un proceso legal que duró años. Su segunda esposa había terminado endeudada después de que él pusiera todas las propiedades a su nombre y luego desapareciera. Eduardo era un estafador profesional y mi hija era su cómplice o su siguiente víctima. Probablemente ambas cosas. Contacté a un abogado usando mi teléfono secreto. Me recomendaron al licenciado Agustín Herrera, especialista en fraudes familiares y protección de adultos mayores. Nuestra primera conversación telefónica fue reveladora.
y aterradora a la vez. Señora Yvonne, lo que me describe es un caso clásico de abuso financiero familiar. Tienen todo perfectamente planeado para quitarle la propiedad de manera legal. El licenciado Herrera me explicó cómo funcionaba el plan. Primero me declaraban incapacitada mentalmente, usando evaluaciones psicológicas falsas. Luego Eduardo asumía el poder sobre mis finanzas como cuidador responsable y finalmente vendían la casa argumentando que necesitaban el dinero para pagar mi cuidado médico especializado. La buena noticia, me dijo, es que usted está completamente lúcida y puede probar que los documentos fueron falsificados. La mala noticia es que necesitamos actuar rápido antes de que consumen la venta. Acordamos reunirnos en secreto al día siguiente. Le dije a Rosalía que iba al médico para un chequeo rutinario, algo que ella recibió con entusiasmo sospechoso. ¡Qué bueno, mamá! Es importante que te hagas revisiones regulares a tu edad. Mientras me arreglaba para salir, la escuché llamar a alguien. Va al médico esta mañana. Es perfecto para lo que planeamos hacer esta tarde. El licenciado Herrera resultó ser un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y una manera directa de hablar que me tranquilizó inmediatamente. Su oficina estaba llena de diplomas y certificados que demostraban su experiencia en casos como el mío. Señora Yvonne, en mis 20 años de carrera, he visto cientos de casos similares. Lo que la distingue a usted es que se dio cuenta a tiempo y está dispuesta a luchar. Revisamos todos los documentos que había fotografiado. Su veredicto fue contundente. Esto es un fraude elaborado y muy bien ejecutado. Tienen falsificaciones de calidad profesional, pero son falsificaciones al fin. Podemos demostrar que usted nunca autorizó esa evaluación psicológica y que su firma fue imitada en los contratos de venta. El plan del licenciado era brillante en su simplicidad. No íbamos a confrontarlos directamente ni a denunciarlos de inmediato. Primero, aseguraríamos mis bienes y después los dejaríamos proceder con su plan hasta el momento en que cometieran un delito irrefutable. Quiero que los atrapen en el acto, me dijo con una sonrisa que prometía justicia. Que no puedan negar lo que están haciendo. Esa misma tarde firmé documentos reales en el despacho del licenciado. Una revocación de todos los poderes que pudiera haber otorgado sin saberlo. Una transferencia temporal de mis propiedades a un fideicomiso legal. Y lo más importante, una nueva evaluación psicológica realizada por un especialista certificado que demostró que mi capacidad mental era completamente normal. Cuando regresé a casa, Rosalía y Eduardo estaban en el jardín con un hombre que no conocía. Llevaba traje y tenía una carpeta llena de papeles. Fingí confusión cuando me preguntaron dónde había estado tanto tiempo. Se me olvidó que tenía cita con el médico y llegué 3 horas tarde. Les dije con la voz temblorosa que habían aprendido a esperar de mí. El hombre del traje me sonrió con condescendencia. Señora Yvonne, soy el licenciado Fabián Mendoza. Vine a ayudarla con algunos trámites legales que son necesarios para su bienestar. Más papeles para firmar, más documentos que protegerían mis intereses. Fingí estar confundida y cansada. Les dije que prefería revisar todo al día siguiente, cuando mi mente estuviera más clara. Esa noche, mientras ellos celebraban en voz baja lo que creían que era su victoria inminente, yo terminé de organizar la evidencia que los destruiría. Cada documento fotografiado, cada grabación comprometedora, cada prueba de su conspiración estaba guardada en mi teléfono secreto y enviada al correo del licenciado Herrera. La trampa estaba lista. Solo faltaba que ellos cayeran en ella. La mañana del día que cambiaría todo, amaneció con esa luz dorada que siempre había amado en mi casa, pero que ahora observaba como si fuera la última vez. Rosalía y Eduardo se levantaron temprano, con esa energía nerviosa de quienes están a punto de conseguir lo que han estado planeando durante meses.
Los escuché susurrar en la cocina, mientras preparaban café, coordinando los últimos detalles de lo que creían que sería mi destrucción final. «El notario viene a las 2», le decía Eduardo a Rosalía en voz baja. «Ya confirmé que el comprador estará aquí a las 3. Para las 4 de la tarde, la casa será nuestra y ella estará camino al geriátrico». Rosalía respondió algo que no pude escuchar completamente, pero que terminó con una risa que me heló la sangre. Era la risa de alguien que se siente victoriosa, que cree que ha engañado a la persona que más la amó en el mundo. Bajé las escaleras fingiendo la confusión matutina que ellos esperaban ver. «Buenos días, hijo, hija», les dije con esa voz ligeramente perdida que había perfeccionado durante las últimas semanas. Eduardo me respondió con esa sonrisa falsa que ya me resultaba repugnante. «Buenos días, doña Ivonne. Hoy es un día muy importante. Vienen a visitarnos algunas personas que la van a ayudar con unos trámites necesarios». Rosalía se acercó y me tomó de las manos con esa actuación maternal que había estado ensayando. «Mamá, ya hablamos de esto. ¿Recuerdas que decidiste mudarte a un lugar donde te puedan cuidar mejor, verdad?» No recordaba haber decidido nada de eso, pero asentí como si mis propios pensamientos fueran una nebulosa incomprensible. «Sí, hija, ustedes saben lo que es mejor para mí». Durante las siguientes horas, viví en una tensión constante, esperando el momento en que mi plan se activaría. El licenciado Herrera y yo habíamos coordinado todo, hasta el último detalle. A las 12 del mediodía, cuando Rosalía y Eduardo estuvieran ocupados con los preparativos finales, yo fingiría sentirme mal y subiría a descansar. Desde mi habitación, activaría la grabación en mi teléfono secreto y esperaría a que ellos cometieran el fraude en vivo y en directo. A las 12 en punto, comencé mi actuación final. «Me siento un poco mareada», les dije tocándome la frente. «Creo que voy a acostarme un rato antes de que lleguen las visitas». Rosalía me ayudó a subir las escaleras con esa solicitud exagerada que había estado mostrando durante semanas. «Descansa, mamá. Nosotros nos encargamos de todo». Desde mi habitación, con la puerta ligeramente entreabierta, pude escuchar cómo recibían al primer visitante. Era el licenciado Fabián Mendoza, el mismo hombre que había venido la semana anterior con documentos para que yo firmara. Su voz llegaba claramente hasta mi habitación mientras Eduardo le explicaba la situación. «La señora está descansando arriba. Como le comenté por teléfono, su estado mental se ha deteriorado mucho últimamente. Ya firmó todo lo necesario, pero necesitamos proceder rápido antes de que se confunda más». El licenciado Mendoza tenía una voz profesional, pero había algo en su tono que me resultaba sospechoso. «¿Estás seguro de que ella entiende lo que está firmando? No quiero problemas legales después». Eduardo lo tranquilizó con la confianza de quien ha planeado cada detalle. «Tenemos la evaluación psicológica que demuestra que todavía tiene momentos de lucidez. Legalmente puede firmar contratos mientras entienda lo que está haciendo». Rosalía se unió a la conversación con esa voz dulce que usaba para manipular. «Mi mamá confía completamente en nosotros. Ella misma nos pidió que nos encargáramos de todo, porque se siente abrumada por los trámites legales». Mentira tras mentira, construyendo una narrativa que justificaría el robo más cruel que una hija puede hacerle a su madre. A las 2 de la tarde llegó el supuesto notario. Desde mi ventana pude verlo. Un hombre mayor, bien vestido, con un maletín que parecía oficial. Pero algo no encajaba. Cuando activé la grabación en mi teléfono y bajé silenciosamente hasta el rellano de las escaleras, pude escuchar una conversación que confirmó mis sospechas más terribles. «¿Trajiste los sellos falsos?», le preguntaba Eduardo al supuesto notario en voz baja. «Todo está listo»,
respondía el hombre. Los documentos parecerán completamente legítimos. Nadie cuestionará una venta autorizada por una notaría certificada. No era un notario real. Era parte de la conspiración, un falsificador profesional que Eduardo había contratado para dar legalidad aparente a su fraude. Pero lo peor estaba por venir. Rosalía subió a buscarme con esa sonrisa que ahora sabía que ocultaba la traición más profunda. «Mamá, ya llegaron las personas que te van a ayudar. ¿Te sientes mejor para bajar?» Le dije que sí, que me sentía más despejada, y la seguí, hacia la sala donde me esperaba mi propia destrucción. El falso notario me saludó con respeto exagerado. «Señora Yvonne, es un placer conocerla. Vengo a ayudarla con la venta de su propiedad para asegurar que tenga todos los recursos necesarios para su cuidado médico». Había papeles extendidos sobre mi mesa de centro, documentos que parecían oficiales pero que yo sabía que eran falsificaciones elaboradas. «Solo necesitamos que firme aquí, aquí y aquí», me decía señalando líneas específicas. «Es para formalizar la transferencia de la propiedad a nombre de su hija y su yerno, quienes se harán cargo de administrar el dinero de la venta para costear su tratamiento médico». Eduardo y Rosalía estaban detrás de él, sonriendo como padres orgullosos que ven a su hija graduarse. Tomé el bolígrafo con manos que fingían temblar por la edad, pero que en realidad temblaban de rabia contenida. «¿Están seguros de que esto es lo mejor para mí?», pregunté con voz insegura. «Por supuesto, mamá», me tranquilizó Rosalía. «Es lo que siempre quisiste. Estar cuidada y protegida sin preocuparte por estas cosas complicadas». Acerqué el bolígrafo al papel, fingiendo estar a punto de firmar mi propia sentencia de muerte civil. Pero justo en ese momento, tal como habíamos planeado, el timbre de la casa sonó con insistencia. Era el momento que había estado esperando durante semanas. El licenciado Herrera estaba en mi puerta, acompañado por 2 oficiales de policía. La expresión en la cara de Eduardo cuando vio a los uniformes fue de terror puro. Rosalía dejó caer su máscara de preocupación filial y mostró por primera vez su verdadero rostro, el de una estafadora descubierta en el momento exacto de consumar su crimen. «Buenas tardes», dijo el licenciado Herrera con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. «Venimos por una denuncia de fraude documental y estafa familiar». Los 2 oficiales de policía se posicionaron estratégicamente en la entrada de mi sala, bloqueando cualquier posible escape. El falso notario intentó guardar sus documentos apresuradamente, pero uno de los oficiales le hizo una seña para que se detuviera. Eduardo fue el primero en intentar mantener la fachada. «Debe haber un malentendido, oficial. Aquí no está pasando nada irregular. Solo estamos ayudando a doña Yvonne con unos trámites legales para su bienestar». Su voz sonaba controlada, pero pude ver el sudor que había comenzado a formarse en su frente. Rosalía permanecía inmóvil, con los ojos fijos en mí, como si hubiera visto un fantasma. «Señora Yvonne», me dirigió la palabra el licenciado Herrera. Era mi momento. Todo el dolor, toda la traición, toda la rabia contenida durante meses, finalmente tenían su oportunidad de salir a la luz. Pero no con gritos ni lágrimas, con la frialdad calculada de alguien que había planificado cada detalle de su venganza. «Sí, licenciado, estos son los documentos que mencioné en mi denuncia», dije señalando los papeles extendidos sobre mi mesa. Mi voz era clara, firme, sin rastro de la confusión senil que había estado fingiendo durante semanas. La transformación fue tan evidente que Rosalía dio un paso atrás, como si no reconociera a la mujer que había estado manipulando. Uno de los oficiales se dirigió al falso notario. «¿Podría mostrarme su identificación y su cédula profesional?». El hombre comenzó a tartamudear excusas sobre haber olvidado sus documentos en el auto.
pero el oficial ya estaba revisando los sellos y documentos que había traído. «Estos sellos son falsificaciones», dictaminó después de unos minutos. «Y esta supuesta notaría no existe en el registro oficial». La máscara de Eduardo se desplomó completamente. «Esperen, yo puedo explicar todo esto. Doña Ivonne está confundida. Ella misma nos pidió que la ayudáramos con estos trámites». Pero su desesperación solo confirmaba su culpabilidad. El licenciado Herrera sacó su teléfono y reprodujo una de las grabaciones que yo había recopilado. La voz de Eduardo diciendo claramente: «La vieja ya firmó todo lo que necesitábamos. Para fin de mes estará en el asilo y nosotros tendremos la escritura de la casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosalía me miraba con una mezcla de shock y algo que tardé en reconocer: respeto. Por primera vez en meses, tal vez en años, estaba viendo a su madre no como una víctima fácil, sino como una adversaria formidable. «Mamá», susurró con voz quebrada. «¿Cómo?» No pudo terminar la pregunta porque no había palabras para lo que había descubierto. Su madre ingenua, la anciana confundida que había estado manipulando, había resultado ser más inteligente que todos ellos juntos. El licenciado Herrera continuó presentando las pruebas que habíamos recopilado. Las fotografías de documentos falsificados, las grabaciones de conversaciones comprometedoras, los registros bancarios que mostraban los retiros no autorizados. Cada pieza de evidencia caía sobre Eduardo y Rosalía como golpes de martillo sobre metal. «Además», agregó el licenciado, «tenemos una evaluación psicológica reciente de la señora Ivonne realizada por un especialista certificado que demuestra que su capacidad mental es completamente normal. La evaluación que ustedes están usando para justificar esta transacción es una falsificación burda». Eduardo intentó una última jugada desesperada. «Ella nos pidió que hiciéramos esto. Tiene momentos de confusión donde no sabe lo que dice». Pero mientras hablaba, yo saqué mi teléfono secreto y reproduje la grabación de esa misma mañana, donde él le decía a Rosalía: «Para las 4 de la tarde, la casa será nuestra y ella estará camino al geriátrico». Los oficiales procedieron a arrestar al falso notario primero. Sus derechos fueron leídos mientras yo observaba desde mi sofá, sintiéndome como una directora viendo el final de una obra teatral que había estado dirigiendo en secreto durante semanas. Eduardo intentó resistirse cuando llegó su turno, pero las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con el sonido metálico de la justicia. Rosalía fue la última. Cuando el oficial se acercó a ella, me miró una vez más. «Mamá, nosotros necesitábamos el dinero. Eduardo dijo que era la única manera. Su voz había perdido toda la artificialidad, toda la manipulación. Por primera vez en meses, sonaba como mi hija real, pero ya era demasiado tarde. ¿Necesitaban el dinero para qué, Rosalía?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Para pagar las deudas de juego de Eduardo. ¿Para financiar el estilo de vida que él te prometió? ¿O simplemente porque era más fácil robarle a tu madre que trabajar honestamente?». No me respondió. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran las primeras genuinas que le había visto en meses, pero llegaban demasiado tarde para generar en mí algo más que una satisfacción fría. Cuando se llevaron a los 3 arrestados, mi casa se llenó del silencio más puro que había experimentado en mucho tiempo. El licenciado Herrera se quedó conmigo para firmar los documentos finales de la denuncia y para asegurarme de que todos los papeles falsificados fueran anulados oficialmente. «Señora Ivonne», me dijo antes de irse, «en mis 20 años de carrera, nunca había visto a una víctima planificar su propia defensa de manera tan meticulosa. Usted los superó en su propio juego». Cuando se fue, me quedé sola en mi sala,
rodeada de los restos de la conspiración que había destruido, los documentos falsos desperdigados sobre la mesa, las sillas donde se habían sentado mis traidores, el aire aún cargado con el eco de sus mentiras descubiertas. Pero por primera vez en meses, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, se sentía como libertad. 3 semanas después del arresto, mi casa había vuelto a ser mía de maneras que van más allá de lo legal. Había retirado todas las pertenencias de Rosalía y Eduardo de la habitación de invitados, pero no con rabia ni con prisa. Lo hice metódicamente, como quien desmonta una pesadilla pieza por pieza para asegurarse de que nunca pueda reconstruirse. Sus ropas fueron donadas a un refugio para mujeres maltratadas. Sus productos de baño terminaron en la basura. Los archivadores metálicos de Eduardo los vendía a una oficina de segunda mano. La habitación que había sido convertida en su oficina temporal volvió a ser mi estudio. Coloqué mis fotografías familiares en sus lugares originales. Reorganicé mis libros según el sistema que había usado durante años. Y volví a poner mi máquina de coser junto a la ventana que daba al jardín. Cada objeto devuelto a su lugar era una pequeña victoria, una declaración silenciosa de que esta casa seguía siendo el reino de Yvonne. Las mañanas se convirtieron en mi momento favorito del día. Preparaba mi café en el silencio absoluto de mi cocina, sin tener que fingir demencia ni confusión para nadie. Ponía música clásica a todo volumen si se me antojaba, o mantenía el silencio si prefería escuchar solo el sonido de mis pasos sobre el suelo de madera. Era mi casa, mi ritmo, mis decisiones. Eduardo fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude documental y estafa agravada. El falso notario recibió 3 años, pero el caso de Rosalía fue diferente. Durante el juicio, su abogado argumentó que había sido manipulada por Eduardo, que era una víctima tanto como yo. Parcialmente era cierto, pero solo parcialmente. Mi hija había tomado decisiones conscientes en cada paso del plan. Había mentido sobre su embarazo. Había falsificado documentos. Había publicado en redes sociales como si mi casa fuera suya. Esas no eran acciones de una víctima inocente. Recibió 2 años de prisión condicional y 500 horas de servicio comunitario. Pero para mí, la sentencia real era otra. El silencio absoluto entre nosotras. No había visitado la cárcel, no había respondido sus cartas, no había aceptado sus llamadas telefónicas. El cordón umbilical que había alimentado nuestro vínculo durante 37 años se había cortado para siempre en el momento en que decidió robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un auto detenerse frente a mi casa. Del asiento del conductor bajó una joven que reconocí inmediatamente, aunque había crecido mucho desde la última vez que la vi. Era Rebeca, mi nieta, que había regresado de sus estudios en el extranjero cuando se enteró de todo lo que había pasado. «Abuela», me dijo con voz temblorosa cuando abrí la puerta. Tenía los ojos rojos de haber llorado, pero su mirada era firme. Vi tan pronto como pude tomar un vuelo. No sabía nada de lo que estaba pasando. Mamá me había dicho que estabas bien, que todo estaba normal. La abracé sin decir palabra. Rebeca siempre había sido diferente al resto de la familia. Incluso, cuando era niña tenía esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de hacer las preguntas incómodas que los adultos preferían evitar. Durante su adolescencia, había sido la única que cuestionaba las decisiones de Rosalía, la única que defendía mi independencia cuando todos los demás hablaban de lo que yo necesitaba o debería hacer. «Cuéntame todo», me pidió cuando nos sentamos en la cocina con 2 tazas de té. «Quiero saber exactamente lo que te hicieron». Le conté la historia completa, desde las primeras señales sospechosas hasta el momento del arresto. Rebeca escuchó, en silencio, con esa concentración intensa que la caracterizaba. De vez en cuando hacía preguntas específicas,
como una investigadora tratando de entender cada detalle de un caso complejo. «Abuela», me dijo cuando terminé de hablar, «lo que hiciste fue increíble. La manera en que planificaste tu defensa, cómo recopilaste las pruebas, cómo los engañaste para que se incriminaran a sí mismos. Fue brillante». Hizo una pausa y me tomó las manos. «Pero también debe haber sido terriblemente doloroso darte cuenta de que tu propia hija te estaba traicionando». Tenía razón. El dolor había sido lo más difícil de soportar durante todo el proceso. No la logística de la investigación, ni la actuación constante, sino la muerte gradual del amor maternal que había sido el centro de mi vida durante décadas. «Sí», le respondí. «Fue como ver morir a alguien muy lentamente, sabiendo que no puedes hacer nada para salvarlo». Rebeca me contó que había intentado contactar a Rosalía en la prisión, pero que su madre se había negado a verla. «Creo que está demasiado avergonzada para enfrentar las consecuencias de lo que hizo», me explicó. «O tal vez finalmente se dio cuenta de la magnitud de su traición y no puede vivir con esa culpa». Durante los siguientes días, Rebeca se quedó conmigo. Cocinamos juntas, ordenamos viejas fotografías familiares y lentamente comenzamos a reconstruir la confianza que el engaño de Rosalía había dañado. Mi nieta tenía esa sabiduría prematura que desarrollan las personas que han visto demasiado dolor, demasiado joven, pero también conservaba la capacidad de reír y de encontrar esperanza en los momentos más simples. Una mañana, mientras desayunábamos, en el jardín bajo el sol tibio de otoño, Rebeca me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿alguna vez vas a perdonar a mamá?». Consideré la pregunta durante varios minutos, observando cómo la luz se filtraba entre las hojas de mi árbol de limones. «El perdón es algo complicado, mi amor», le respondí finalmente. «Perdonar no significa olvidar ni permitir que alguien te lastime otra vez. Tal vez algún día pueda perdonar a tu madre por ser débil, por dejarse manipular, por tomar decisiones equivocadas. Pero nunca podré perdonar que me haya mirado a los ojos durante meses, fingiendo amarme mientras planeaba destruirme». Rebeca asintió con la comprensión de alguien que entiende que algunas heridas cambian para siempre la forma de los corazones que tocan. Esa tarde, después de que Rebeca regresó a su vida, me quedé sola en mi jardín con una taza de té y la certeza de que había ganado algo más valioso que una casa o una cuenta bancaria. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía y la tranquilidad de saber que nadie volvería a subestimarme nunca más. El teléfono sonó una vez esa noche. Era un número que no reconocí, pero que sospeché que podría ser Rosalía tratando de contactarme desde la prisión. Dejé que sonara hasta que se cortó y luego lo desconecté de la pared. Algunos silencios son más poderosos que todas las palabras del mundo.